Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros somos el área de educación digital, perteneciente a la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Desde ya les damos la bienvenida a todos los docentes, alumnos y público en general que nos siguen día a día y semana a semana en cada uno de los encuentros que desarrollamos a través de nuestro canal de YouTube. Para quienes nos siguen por primera vez, se pueden suscribir a través del botón que tienen aquí abajo justamente del video, donde van a poder, una vez que se suscriben, van a poder estar notificados de cada una de las transmisiones que nosotros realizamos. Como siempre también mencionamos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como Área de Educación Digital Jujuy o AED Jujuy, y van a poder encontrar también tutoriales paso a paso en imágenes que les pueden servir de diferentes plataformas y herramientas TIC para la incorporación en el ámbito educativo. También saben que son bienvenidos de participar a través del chat de YouTube. Ahí pueden dejar todas sus dudas, sus consultas y también las experiencias que tengan de haber realizado quizás a través de los encuentros anteriores. En el día de hoy, y como cada martes a las 3 de la tarde, vamos a dar inicio a lo que sería el segundo encuentro de este taller virtual de Arduino con Tinkercad. Ya empezamos el martes pasado con las primeras nociones acerca de lo que es Arduino. También vimos un poco cómo ingresar a la plataforma de Tinkercad, así que vamos a continuar entonces con este segundo encuentro del taller virtual de Arduino con Tinkercad. Para ello le doy la bienvenida a nuestros compañeros David y Sergio, quienes también pertenecen al área de educación digital, para comenzar con el segundo encuentro. Hola David, hola Sergio. Hola Hola, Leo. ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a los que se sumaron al taller de Arduino. Voy a empezar a compartir la pantalla. Mientras tanto le comento lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar a analizar un circuito básico, una batería, un LED, una resistencia. Vamos a ver un circuito serie, circuito paralelo con diferentes voltajes. Vamos a repasar un poco la ley de Ohm y posteriormente pasaremos a programar nuestro primer circuito con el Arduino. Vamos a practicar diferentes secuencias de programación. Bueno, comencemos. Bueno, lo que tienen en pantalla es la ley de Ohm, donde teníamos tensión, corriente y resistencia. ¿Qué me decía la ley de Ohm? Por ejemplo, en el primer triángulo, que la tensión es directamente proporcional a la intensidad y a la resistencia. Si yo quisiera calcular intensidad, nos vamos al segundo triángulo, donde vemos que la intensidad es proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento mi resistencia, la intensidad va a ser mayor o menor. Menor, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y finalmente, despejando la resistencia, puedo calcular, teniendo en cuenta una tensión y una corriente, calculo una resistencia. Acá al lado tenemos un circuito básico con una batería de 9 voltios, un interruptor y una lamparita. Tengan en cuenta que para que haya flujo de electrones o circulación de corriente, siempre tiene que estar un circuito cerrado. Bueno, lo que están viendo en pantalla ahora es un LED. Fijémonos la característica del LED. En un LED tenemos una patita larga y una patita corta. La patita larga sería el positivo o ánodo. Patita corta, negativo o cátodo. Acá tenemos su símbolo esquemático. Fíjense la figura, ánodo, cátodo, positivo, negativo. Por ejemplo, en la gráfica que están viendo, a la derecha tenemos una batería que me da una alimentación de 5 voltios. Luego tengo un LED que tiene una tensión de 1.8 voltios, una corriente de 20 miliamperios. Acá si yo quisiera calcular la resistencia, ¿qué es lo que haría? ¿Cuál sería el cálculo?
tendría que, veamos el paso 3, tengo una tensión resultante. ¿Qué sería eso? Tiene en cuenta la tensión de entrada o la tensión de alimentación, que en este caso es 5 voltios, menos la tensión que consume el LED, en este caso 1.8, eso me da un valor de 3.2 voltios. Acuérdense que la tensión se mide en voltios. Eso por un lado. Entonces tengo una tensión que va a pasar por la resistencia, que es igual a 3,2 voltios. Por otro lado tengo la resistencia, en este caso es de 20 mA. Como es un circuito simple, un circuito en serie, esos 20 mA va a circular tanto por el LED como por la resistencia. No varía, siempre es constante. Teniendo en cuenta eso, si yo quisiera calcular el valor de la resistencia, ¿qué es lo que haría? Teniendo en cuenta la ley de Ohm, para la resistencia dijimos que es igual a tensión sobre intensidad. Es el tercer triángulo que figura en la pantalla. Entonces, volviendo a la gráfica, tengo que 3,2 voltios dividido 0,02 amperes. Tengan en cuenta que acá yo tengo 20 miliamperes. Estos 20 miliamperes yo lo tengo que transformar a amperes, a la misma unidad. Y eso me da un valor de 160 ohmios. Es decir, que la resistencia que tengo que colocar ahí va a valer 160 ohmios. De esa forma entonces se calcula el valor de una resistencia para este circuito. ¿Por qué se hace eso? Para que el LED funcione en forma normal y no haya una sobretensión y se queme. ¿Estamos? Bueno. En esta pantalla vemos lo que vimos la clase pasada. Una tabla donde teníamos el código de colores de la resistencia. Fíjense que yo tengo una tablita con todos los LEDs con diferentes colores que tienen diferentes voltajes y a su vez tienen diferentes corrientes de alimentación. En este ejemplo, en este segundo ejemplo, veamos que tengo una tensión de 12 voltios, la tensión del LED es de 1.2 voltios y la corriente circulante 20 mA. ¿Cómo era la fórmula entonces? Para calcular la resistencia es igual a tensión de alimentación menos la tensión del LED dividido la corriente del LED. En este caso serían 12 voltios menos 1,2 voltios, que es la tensión del LED, dividido 0,02 amperes. Siempre tengan en cuenta las unidades. 20 mA equivale a 0,02 amperes. Esto me da un total de 540 ohmios, que equivale 0,54 kilo ohmios. Bien, eso es lo que vimos en la clase pasada. Hicimos un repaso súper veloz para poder estar al día. A ver. Esta pantalla de circuito serie lo vamos a ver más adelante junto con la pantalla del circuito paralelo. Lo que me gustaría ahora es que empecemos a ver el Tinkercad. Acuérdense que el Tinkercad es una plataforma online, no hay que descargar nada, simplemente ingresamos a la página www.tinkercad.com y lo único que hay que hacer es registrarse, si es posible con la cuenta de Gmail, lo cual es mucho más rápido. Cuando se registran, les va a aparecer una pantalla como la que está ahora, y acá en Tinkercad también me permite hacer diseños en 3D. Por ahora no vamos a ver esto, nosotros nos vamos a enfocar a la parte de circuitos. Hacemos un clic en circuitos. Si se fijan en la pantalla, se encuentra en el menú que está a la izquierda, donde se encuentra el mouse en este momento. En circuitos, entonces yo tengo todos los circuitos que voy diseñando hasta el momento, ¿sí? Por ahora voy a presionar el botoncito que dice crear nuevo circuito.
nos aparece una pantalla en blanco. Vamos a crear un circuito simple con una batería, un LED y una resistencia. A ver, un segundo. A ver, ahí está. Perfecto. Por empezar, acá cuando nosotros creamos un nuevo circuito, acá en la parte superior, al lado del logo del Timbertouch, nos aparece un nombre. Ese nombre es aleatorio que nos genera el programa. Fácilmente se lo puede cambiar haciendo un clic y lo vamos a llamar primer circuito. Acá en la parte derecha tenemos todos los componentes o los componentes básicos que siempre se usan. Fíjense que acá arriba me dice componente básico. Si yo quisiera ver todos los componentes, hago un clic acá en esta opción de todos. Y ahí van a aparecer capacitadores, condensadores, diodos, potenciómetros, mucho más dispositivos para mi práctica, tanto sobre Arduino o cualquier circuito que uno diseñe. Fíjense, la mayoría de dispositivos que tenemos está bastante completo. Tenemos medidores, instrumentos medidores, instrumentos de energía, transistores. Cada uno de estos dispositivos lo vamos a ir viendo de a poco. No se preocupen. Bueno, vamos a crear nuestro primer circuito. Para eso bajamos abajo, nos vamos a la fuente de alimentación y vamos a seleccionar una batería. En este caso la batería va a ser esta de acá, que es una pila de 3 voltios. Lo único que hay que hacer es hacer un clic sobre la pila plana y desplazar a la pantalla blanca. Subimos un poco, seleccionamos una resistencia y nos faltaría un LED. Ahí está. Entonces, cuando yo selecciono alguno de estos componentes, fíjense que me sale un cuadradito donde tiene algunas características para que puedo modificar. Por ejemplo, a la batería o a la pila plana le puedo dar un nombre, o si no, simplemente lo dejo como está. A la resistencia tengo la posibilidad de, aparte de darle un nombre, de cambiar el valor de la resistencia e incluso las unidades. Fíjense que yo tengo ohmios, kiloohmios, megaohmios, gigaohmios. ¿Sí? La unidad básica es el ohmio. Por ahora, a esta resistencia para este primer circuito lo vamos a dejar a 220 ohmios. Fíjense que yo al cambiar el valor de la resistencia se me cambia automáticamente el código de colores. Recuerden la tablita, cada resistencia tiene un código de color que me indica su valor. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, ¿qué más? El LED. Acá en el LED, cuando yo selecciono el LED, tengo la posibilidad de cambiarle el color. Tengo en este caso verde, amarillo, naranja, azul, rojo y blanco. En este momento lo voy a dejar en el mismo color. Bueno, comienzo con la instalación. Fíjense la batería. Acá yo tengo un punto en color rojo que me indica que es la parte positiva de la batería y acá abajo la parte negativa. Estamos trabajando con corriente continua. ¿Sí? ¿Cómo se conecta el LED? Dijimos, en esta gráfica yo tengo que, si me acerco al LED, tengo lo que se llama ánodo. El ánodo es el positivo, el que está al lado es el cátodo negativo. Fíjense que el ánodo está con la patita curvada. ¿Sí? De esta forma se lo reconoce, por lo menos acá en este simulador. En la vida real, bueno, se tiene en cuenta cuál es la patita más larga. ¿Sí? Entonces se comienza conectando el positivo al ánodo. Fíjense que una vez que yo conecto el cable, tengo la posibilidad también de cambiarle el color.
En este caso le voy a colocar un color rojo, que sería que indica alimentación. A la resistencia lo coloco acá al lado. La salida, que sería el cátodo, va conectado a la resistencia. Y de la resistencia al negativo. Fíjense cómo está medio cruzado los cables. Para organizarlo mejor, me ubico por ejemplo en este cable, hago doble clic y me aparece un nuevo punto. En ese nuevo punto yo tengo la posibilidad de organizar bien la conexión. Acá lo mismo. Selecciono el cable, hago doble clic, me aparece un nuevo puntito en color blanco, hago un clic con el botón izquierdo y lo ubico para que quede mejor organizado. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer un circuito simple, sencillo, de una batería, un LED y una resistencia. Si se fijan acá en la parte superior derecha, tengo un botoncito llamado Iniciar simulación. Cuando hago un clic ahí, tendría que encenderse el LED. Entonces, en este momento, ¿qué significa? Que hay una circulación de corriente. El positivo pasa por el LED, pasa por la resistencia y llega al negativo. Bien, ese sería el primer circuito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar la fuente de alimentación? En este caso la batería, si lo quiero hacer con otra batería con mayor potencia. Me voy acá a los componentes. En este caso voy a seleccionar una pila AA. Fíjense, la pila AA, puedo modificar el nombre, puedo indicar cuántas baterías van a ser, una sola, dos, tres, cuatro. En este caso, si yo coloco una batería de 1,5, una sola batería de 1,5 voltios, no me va a encender el LED, porque generalmente estos LED trabajan con 2 voltios. Si yo conectaría esta batería al LED, no funcionaría, no funciona. Para eso voy a cambiar acá su valor a 4 baterías conectadas en serie. Tengan en cuenta que si una batería o una pila la conecto en serie, su voltaje se incrementa. Es decir, en estas 4 baterías me va a sumar 1,5, 1,5, 3, 4,5, 6 voltios. ¿Estamos? Entonces acá yo tengo una batería de 6 voltios, suficiente para alimentar el circuito. Bien, vamos a colocar nuevamente un LED, vamos a colocar una resistencia, lo vamos a hacer más rápido. 220 ohmios, vamos a hacer el mismo valor. Conectamos acá, le cambiamos el color, la salida del cátodo, siempre va la resistencia. En este caso lo vamos a cambiar a negro, la salida de la resistencia al negativo, también en color negro. Bueno, acá me olvidé que también tiene que ir en color negro. Ahí está. ¿Qué va a pasar ahora? A este primer circuito yo lo estoy alimentando con 3 voltios. Al segundo circuito lo voy a alimentar con 6 voltios. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se ve alguna diferencia? ¿Habrá alguna diferencia entre uno u otro circuito? Si se fijan, Sí, el David, segundo... el que tiene las 4 pilas tiene más es más incandescente, o sea, tiene más luz. Exactamente. Acá se nota poco en la simulación, pero sí, es eso. Tiene mayor luminosidad el segundo circuito. A ver si lo agrandamos un poco. Bueno, sí, algo se nota, porque le llega mayor tensión. Al primer circuito con 3 voltios es menos nítida.
¿Estamos? Ahora, ¿qué tal si medimos los voltajes? Para verificar eso, podríamos hacerlo. Para eso vamos a utilizar un instrumento de medida llamado multímetro. En este caso el multímetro es esta caja cuadrada color amarillo, donde yo puedo modificar qué es lo que quiero medir. Puedo medir el amperaje, sería la corriente, que se mide en amperes, o podría medir el voltaje, que sería la tensión, que se mide en voltios, y la resistencia, que se mide en ohms. En este caso solamente voy a medir el voltaje. Para medir el voltaje yo necesito conectar este amperímetro en paralelo, ya sea en el LED o en la resistencia. Vamos a medir el LED en este caso. Fíjense que en el multímetro yo tengo dos pines o entradas, positivo y negativo. Incluso me indica, el simulador me indica cuál es positivo, cuál es negativo. El positivo iría a la entrada del LED y cambiamos de color, y el negativo a la salida del LED. O sea, lo que voy a medir es el voltaje del LED. ¿Estamos? A ver, veamos cuánto mide ese LED. Ya está conectado en paralelo. Va a medir voltaje. Iniciemos la simulación. ¿Qué es lo que me dice? El LED va a medir 1,92 voltios. Tengan en cuenta que la batería me está dando o me está brindando 3 voltios. El LED consume 1,92. Por lo tanto, la resistencia, ¿cuánto consumiría? Mientras conecto el otro multímetro, a ver si alguien me contesta. Ahí está. Acabo de conectar un segundo multímetro que mida la caída de tensión de la resistencia. Fíjense que se conecta en paralelo. ¿Sí? Vamos a iniciar la simulación. Fíjense, el voltaje del LED es 1,92 voltios. El voltaje de la resistencia es 1,03. Y si suma ambos voltajes me tiene que dar un máximo de 3 voltios. Máximo. No puede superar eso, porque justamente la fuente de alimentación solamente me brinda 3 voltios. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo circuito. Positivo a la entrada del LED, el negativo a la salida en paralelo, porque voy a medir voltaje. Colocamos un segundo multímetro, positivo, lo vamos a ubicar por acá, y negativo. Ahí está. Vamos a iniciar la simulación. Fíjense la diferencia entre uno y otro. El primer circuito, el LED solamente está alimentado por 1,92 voltios, mientras que en el segundo tengo una mayor tensión. Al haber una mayor tensión, me permite una mayor luminosidad. Justamente para esto se utiliza la ley de Ohm para calcular el valor de la resistencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo a esta resistencia del segundo circuito la modifico, la voy modificando? Pónganse que yo coloco una resistencia de 500 ohms. ¿Qué es lo que pasó? El voltaje del LED bajó y la caída de tensión de la resistencia aumentó. Sin embargo, la suma entre las dos tensiones sigue siendo 6 voltios. ¿Estamos? ¿Qué tal si la disminuyo? En vez de colocar 500 le vamos a colocar, no sé, 50 ohms. ¿Qué es lo que hice? A la resistencia le cambié a 50 ohms. ¿Qué produjo esto?
que la tensión que llega al LED en este caso es de 2.43. Fíjense que acá en el LED me aparece un símbolo que me indica que algo está mal. ¿Qué es lo que dice el cartelito ese? La corriente que está pasando actualmente por ese LED es de 68.7 mA, mientras que un LED de esta característica solamente puede consumir 20 mA. Si esto fuera un circuito real, en este momento el LED estaría quemado. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces recuerden que en este caso en una batería de 6 voltios, sí o sí necesito conectar una resistencia. En este caso le coloqué 50, una resistencia súper baja. Entonces toda la corriente va a parar en el LED y eso va a producir que se queme directamente. Acá superó su voltaje también. Fíjense que está llegando a una tensión de 2.43, muy por arriba de su valor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a aumentar el valor de la resistencia. En este caso le vamos a colocar 600 ohmios. En este caso le cambié 600 ohmios. ¿Qué es lo que pasó? La tensión del LED ya disminuye a 1.95 y toda la caída de tensión va a parar a la resistencia. ¿Estamos? Si yo quisiera ver cuál es la corriente que está pasando en este momento por este circuito, tendría que colocar otro multímetro. En este caso no voy a medir voltaje, voy a medir amperaje, circulación de corriente. A diferencia del- de, de la lectura de voltaje, si yo quiero medir el amperaje, tengo que conectarlo en serie, una conexión en serie. Por ejemplo, fíjense el circuito. El positivo sale de la batería, ingresa al LED, sale del LED, va a la entrada de la resistencia, sale de la entrada de la resistencia y llega al negativo. Eso es un circuito cerrado, ¿cierto? Ahora, yo necesito medir cuál es la corriente que circula por ese circuito. Tengo que conectar en serie al multímetro. Fíjense, el positivo, en vez de ir al LED, lo voy a conectar al multímetro. Y la salida del multímetro lo voy a conectar a la entrada del LED. Entonces, acá yo ya coloqué que se va a medir amperaje, está midiendo amperaje, circulación de corriente. Veamos ahora, vamos a la simulación. Ahí está. ¿Qué es lo que me dice? El voltaje del LED es 1.95, de la resistencia de 4.4, 4.04 y la corriente que está circulando por el circuito es de 6.73 miliamperes. Por ejemplo, si acá yo disminuyo la resistencia a 200 ohmios, acá ya se eleva la corriente. ¿Cómo era la ley de Ohm? ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? ¿Qué habíamos dicho? Si la corriente aumenta, la resistencia disminuye. Acá yo disminuí la resistencia a 200 ohmios. Por lo tanto, la corriente subió a 19.4. Este LED me soporta 20 miliamperes, así que estoy dentro del límite. Por eso no se quemó, no aparece ningún cartel de advertencia. Si le subo, por ejemplo, a 300 ohmios, a ver, no, menos tengo que bajarlo, 150, ahí está. Si yo bajo la resistencia, aumenta la corriente, es inversamente proporcional. Disminuí la resistencia y aumentó la corriente a 25. Y acá ya me apareció el cartelito de precaución, que no puedo hacer eso porque en este momento está midiendo 25.5 miliamperes. Supera su límite normal de funcionamiento que sería 20 miliamperes. Bueno, si bien se ve como si fuera un lío todos los multímetros, las conexiones, pero créanme que cuando practiquen y vayan colocando cada multímetro en su respectivo lugar, es fácil, es fácil.
Es cuestión de que practiquen y van a ver que enseguida van a dominar esta parte de los circuitos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver circuitos series y circuitos en paralelo. Voy a dejar de compartir pantalla. Mientras tanto, mientras se conecta mi compañero Sergio, ¿tienen alguna duda? Leo por ahí. Sí, David, surgieron algunas consultas a través del chat de YouTube. Preguntaron si se puede invertir el LED tipo espejo, es decir, que no sea rotar. Preguntan aquí. No, no se puede hacer en forma de espejo, simplemente se puede rotar. Lo que les decía es que cualquier dispositivo, ya sea un LED, una resistencia, un capacitor o cualquier componente, solamente se lo puede rotar. Se lo selecciona y se presiona la letra R y solamente va rotando, no se lo puede hacer en forma de espejo. Bien, otra consulta, Sergio, preguntan aquí. ¿Puedo conectar LED a una batería de 9 voltios sin utilizar resistencia? La respuesta es no, por el tema de que directamente se quemaría el LED. Es mucho ya la tensión que le pasaría por el LED. Es por eso que usamos resistencia, para hacer una caída de tensión y producir, digamos, bajar la tensión en el LED. Bien, y relacionada a esa misma pregunta o esa consulta, dicen si cuántos LED deberían conectarse para no utilizar resistencia, si es que es posible. Depende eso, depende de qué LED vamos a colocar o querer hacer funcionar. Sí se puede. La conexión sería en serie, o sea, tomados de la mano, todo es como vulgarmente se dice, tomaditos de la mano los LED. Depende, el que más consume es el azul y ahí podríamos estar hablando de 3 LED directamente conectados a 9 volts. Y si fuesen rojos, 5 LED. Con eso andaríamos sin resistencia y el circuito en serie, ¿no? Bien chicos, por ahora son esas las consultas, así que podemos continuar si les parece. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio es quien le habla. Bien, ya una vez que ingresamos a nuestro Tinkercad, mi amigo David, compañero, bueno, ya les explicó cómo ingresar, cómo crear su cuenta. Y bueno, estamos en el programa en sí. ¿Y para qué nos sirve este programa? Es un simulador para hacer partes de electrónica, ¿no? Y lo que nos acaba de poner nuestro compañero David son circuitos simples que si tendríamos que hacerlo así libremente, tendríamos que usar un soldador y poder soldar cada extremo para que estén fijos eso. Pero en la práctica necesitamos otra herramienta que se llama protoboard, que también está en este simulador, ¿no? ¿Y qué nos permite este protoboard? Poder colocar los elementos o los diferentes elementos sin la necesidad de poder soldarlos. O sea, los fijamos de momento a momento y podemos medir si nos fue mal con el práctico, con el ensayo, lo cambiamos y no tenemos la necesidad de soldar. O sea, es un elemento práctico para poder poner y sacar elementos de un circuito, ¿sí? Y esto consta de una placa. Acá la están visualizando, que consta de 4 partes, que son de diferentes usos, ¿no? Tenemos la parte superior y la parte inferior, donde podemos alimentar con diferentes tensiones. Tenemos la parte superior que podemos usar una tensión de 5 volts y la parte inferior con otra de 9. Es un ejemplo. Bueno, las partes de tensión se conectan los orificios uno con otro en forma horizontal. O sea, tenemos un cable acá que tiene diferentes entradas para poder colocar los elementos. Cada punto de ellos es una entrada, un pin se diría, ¿sí? Acá tenemos el positivo, acá el negativo.
y en la parte inferior lo mismo. Todo esto se conecta como si fuese un solo cable en forma horizontal. Y tenemos dos bloques en el medio. Estos son al contrario, o sea, estos son horizontales, estos son verticales y divididos en dos partes, ¿no? Acá lo pueden visualizar, que yo me posiciono en un pin y me marca vertical para arriba, ¿ven? Bueno, esta es la forma de que trabaja esta placa. Es una placa de cobre que simula cable en su interior conectados. En la parte superior, como dije, en la horizontal y la parte del medio vertical. Con menos pines, ¿no? Bueno. Acá en la gráfica es igual para hacer, en la forma real, digamos, para hacer trabajos de electrónica, es igual esto, ¿sí? Bueno, nuestro compañero David, ¿qué puso? Un LED. Bueno, sacamos un LED y esto podríamos llevarlo a la placa. Fíjense que lo posicioné una patita en un pin y la otra en el otro, ¿sí? En este momento no está alimentado, pero tenemos una prolongación de cable a donde podemos agregar elementos acá. Son cuatro poros más que nos quedan, así que, bueno, vamos a hacer un circuito en serie. Bueno, para hacer un circuito en serie necesitamos otro LED que vaya acompañando a este. Y a este LED lo vamos a poner abajo de ese. Acá el puente que nos va a hacer a nosotros es este poro vertical que está uniendo una pierna del LED, que sería el positivo, con el negativo de este segundo LED, ¿sí? Y vamos con el tercero. Lo mismo acá. Pongamos acá si se puede ver mejor. Bueno, acá tenemos tres LED que están conectados en serie. Vamos a usar una batería de 9 volt. Buscamos la batería. Podemos usar también pilas. Pero en este caso usemos una fuente de 9. Alimentemos nuestra placa. Rojo positivo. Y acá nos está indicando que tenemos un positivo. Bueno, nos posicionamos en el polo y arrastramos hacia el borde de la batería, la parte positiva. Podemos cambiar el color del cable para no confundirnos y hacer un enjambre de cable y no seguir el circuito, ¿ves? Positivo. Vamos a la parte negativa, también lo puedo poner acá, ¿no? Acá o acá, si no voy a usar diferentes tensiones, tan solo esto, puedo llevarlo arriba y usar la parte superior. Y esto lo dejamos de color negro. Bueno, en estos momentos tengo tensión en la placa. Tengo tensión, pero no está, o sea, no está alimentado los LED. Porque, como dijimos, esto está en forma horizontal y me llega hasta acá el positivo. El negativo lo tenemos en forma horizontal en la parte superior, que también no se une a nada. Nuestro compañero David nos dijo de que el LED consta de una parte positiva y una negativa, el ánodo y el cátodo, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser el cátodo, que es negativo. Y lo alimentamos directamente a uno de los poros negativos. Y el positivo
directamente lo llevamos hasta un poro positivo. Y simulamos. Ahora sí, tenemos conectados en serie estos tres LED, alimentada nuestra placa con 9 volt, y podemos simular a ver qué pasa con nuestro LED, si lo conectamos o no bien. ¿Y qué pasa? Hay un error acá. Es mucha tensión para estos 3 LED. Se me quemó a mí acá. Estos 3 LED se me quemaron, ¿ves? Entonces, sacamos. Necesito colocar una resistencia o poner 2 LED más por lo menos en serie. Busquemos una resistencia. Tenemos la resistencia acá. Y a través de la resistencia unimos esto. Cambiamos el color rojo. Y probamos nuevamente. Tenemos el valor de la resistencia que es de 1 k ohm, ¿sí? Sería 1000 ohm. Veamos qué pasa con eso. Y en este caso, mis 3 LEDs se encendieron, ¿ves? Acá tenemos un circuito en serie usando el protoboard. Podemos agarrar un multímetro, conocido por otro como tester. De cualquiera de las dos formas, bueno, va esto como válido. Acá tenemos para regular este tester multímetro con tensión, amperaje o para medir resistencia. Necesitamos medir tensión. Bueno, vamos a medir qué tensión tiene este LED al momento de hacer la simulación. Tenemos una fuente de 9 volt y vamos a ver con cuánto de tensión está pasando por este LED. 1.89 volt. El LED rojo generalmente, el básico es 1.8 y estaría en los valores esto, digamos, ¿sí? Estaría dentro del valor. Pongamos otro multímetro y veamos cuánto está absorbiendo. La resistencia, que es de 1 K. Tenemos 3 volt, punto 31, ¿sí? ¿Por qué me dice negativo acá? Porque yo crucé estos dos bornes, ¿ves? O sea, el voltímetro, el tester no se me va a quemar, pero me dice de que yo estoy con la polaridad invertida acá. Bueno, esto es lo que sería un circuito en serie en una placa protoboard, ¿sí? Bueno, yo necesito deshacerme de este proyecto, entonces lo único que tengo que hacer para esto es levantar los componentes sin necesidad de desoldar nada y me queda nuevamente limpia la pista o el lugar donde voy a trabajar o donde voy a hacer mis ensayos. Y bueno, y ahora practiquemos con hacer un circuito en paralelo. Bueno, buscamos nuevamente LED.
los vamos alojando en nuestra placa. Así de sencillo, como yo los pongo acá, así de sencillo también se pone en la placa onboard, en la placa protoboard, ¿no? Cuando tengamos que hacer ensayos reales. En este caso, para que se vea mejor, podemos alimentar directamente abajo y tener la tensión completa directamente desde abajo, ¿sí? Bueno, tenemos nuestros 3 LED y a estos los vamos a conectar en paralelo a nuestra red, que sería de 9 volts. Para eso nos va a hacer falta resistencia también, porque si ponemos uno de estos LED directamente a los 9 volts, se nos quema. Y vamos poniendo. Bueno, tenemos 3 resistencias, tenemos 3 LED. Una de cada resistencia va a ser para cada LED, ¿sí? Bueno, como dijimos, estos en forma vertical está unido y esto también. Entonces sabemos que hay continuidad desde acá hasta acá, por lo que la resistencia acá en el medio nos está haciendo un puente. Entonces estos dos sectores están alimentados. Tenemos una parte negativa. Vamos a alimentar lo que sería uno de los LEDs. Sería negro. Y como esto está puenteado, nos vamos a la parte positiva de color rojo, lo pintamos. Y este LED estaría directamente en paralelo a la red de 9 volts. Hacemos una simulación y nos enciende el LED, ¿sí? Está con una resistencia de 1K. Bueno, de la misma forma hacemos para los otros LEDs. En este caso, lo que está en serie sería la resistencia con uno de los LEDs. Y los demás LED vamos a ponerlos en paralelo a la red de 9 volts y trabajan independiente de cada uno, ¿sí? Y conectamos el último. También le cambiamos el color. Y hacemos nuestra prueba. Acá tenemos conectados ya los 3 LED. Los 3 encienden. No calculemos, sino midamos directamente con nuestros multímetros qué tensiones tenemos. En cada LED, podremos decir. Y si es en paralelo, tendría que estar midiéndonos los 9 volts que largamos desde la fuente directamente. Y es así.
ponemos otro multímetro para ver la diferencia que tenemos en el LED. Simulamos, largamos. Y el LED está trabajando con 1.95. Está medianamente bien, no está sobrevaluado, digamos, el valor de la tensión. ¿Ven la diferencia acá? La alimentación general, 9 volts. Debido a la resistencia tenemos 1.95 en el LED, ¿sí? Y si medimos en cada uno de estos LED que están conectados de forma paralelo, deberían medir de igual forma, ¿sí? David, ¿cómo estamos acá con esto? Sí, estamos bien, Sergio, estamos bien. Bien. ¿Necesitas que te conecte algo más? No, yo creo que estaría bien, ya vimos serie, paralelo. Vamos a pasar ahora a ver la plaqueta Arduino. Vamos con los ejemplos de Arduino. Bien. Bueno, cualquier duda que tengan en el uso de la placa protoboard, el viernes estamos para consultas a partir de las 15. Para sacar cualquier duda de las conexiones que hicimos, los circuitos que tenemos. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver nuestro primer ejemplo de conexión de un circuito teniendo en cuenta la plaquetita Arduino. Lo que vimos hasta ahora es un poco de electrónica básica, conexiones en serie, conexiones en paralelo, la ley de Ohm. Se necesita ese tipo de información para más adelante, para el cálculo justamente de resistencia, tanto para LED o para motores, ¿sí? A ver, perfecto. Entonces vamos nuevamente al Tinkercad, vamos a abrir un nuevo archivo, está cargando. Lo que vamos a hacer es hacer un circuito simple de solo LED. Vamos a aplicar vamos a usar la plaquetita Arduino y lo vamos a programar. Bueno, acá ya tengo mi pantalla. Lo que tengo que hacer primero es seleccionar el Arduino. Recuerden que estamos trabajando con el Arduino 1. Es el más común para empezar a practicar. Acá rápidamente, bueno, les recuerdo que acá arriba tenemos los pines digitales. Acá abajo hay pines analógicos de entrada. Acá tengo pines de potencia. Lo que vamos a usar ahora en este primer circuito son los pines digitales. Están acá arriba. Estos pines digitales yo los puedo programar para que sean de entrada o salida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo selecciono un LED, acuérdense que siempre para conectar un LED necesito que esté a través de una resistencia. Voy a utilizar el pin número 2. Ahí está. Fíjense. A ver. Vamos. Ahí. Ahí. Bien. Lo que estoy haciendo es un circuito simple. Con un solo LED, una resistencia. Y vamos a usar un pin. Cualquiera puedo usar desde el 2 hasta el 13. Voy a usar cualquiera. Por ejemplo, el número 2. Y lo voy a conectar al LED. Le cambio el color. Rojo. En este caso, al pin, el número 12, lo voy a usar como un pin de salida. ¿Qué significa eso? Que a través de mi plaquetita voy a mandar una señal hacia el LED. En este caso, la plaquetita. Acuérdense que los pines digitales trabajan con 5 voltios. El valor máximo que tiene es 5 voltios. Trabaja con código binario, o sea, 0, 5, 0, 5, 0, 1, un 1 lógico. No hay más. O sea, cuando yo digo
o le doy una instrucción que se habilite el pin 12, está mandando 5 voltios a través de ese pin. 5 voltios llega al LED y la batería neutro o la sigue. ¿Estamos? Bueno, básicamente entonces ese sería mi primer circuito, un LED conectado al pin 12 como salida, convención, hago un clic en código. Acá voy a trabajar con código en bloque, como si fuera el Scratch. En Scratch, en programación Scratch, yo trabajo en bloque. Acá lo mismo, es una programación en bloque. En principio me sale un cierto código por defecto, no lo necesito, lo selecciono, me voy al primer bloquecito, hago un clic y lo llevo a la papelera. Voy a desplazar un poco la pantalla para que se vea el código que vamos a diseñar. Ahí ampliamos esto para que se vea la simulación. Ahí está, perfecto. Entonces dijimos que tenemos pines digitales, los que están acá arriba. Para dar la instrucción a alguno de estos pines, en este caso serían pines de salida. Recuerden que yo estoy mandando una señal hacia afuera. Por eso se le dice de salida. Yo tengo bloques de salida, de entrada, alguna anotación para hacer algún comentario, un bloque de control. En el bloque de control yo tengo sentencia a repetir, sentencia sí, entonces, si no. Cada una de estas sentencias lo vamos a ver más adelante de a poco. Acá tengo comparadores de igualdad, lógicos, comparadores lógicos, ¿sí? Variables, para generar variables también. Pero no nos hagamos lío, empecemos con lo más básico. Entonces dijimos que yo necesito sacar un valor del pin 12 hacia el LED. ¿Cuál de todo esto voy a usar? El segundo. El primero no, ¿por qué? Porque el primero se refiere al pin número 13. Al pin número 13 que está acá, está conectado a un LED internamente dentro de la placa. Lo que figura acá con la L es un LED interno. ¿Estamos? Es como si fuera este LED ya integrado a la plaquetita, ya viene integrado. Para eso sirve esta primera instrucción. Como no estamos usando el pin 13, vamos a tener que aplicar esta segunda instrucción que dice definir un pasador. Pasador en este caso se lo llama los pines. Entonces digo definir pasador. Acá tengo valores 0, 1, 2, 3 hasta el 3. En este caso estoy usando el pasador o pin, lo llamamos pin. Y acá yo puse la traducción, por eso me sale así pasador. Está mal, debería decir pin. Bueno, acá selecciono el pin número 2. Acá estoy definiendo con mi primera sentencia. Destino el pin número 12 en, acá tengo dos posibilidades, alta o baja. Alta, ¿qué significa? Si yo selecciono alta, que a través del pin número 12 estoy mandando una señal alta o de un valor 1 o un valor de 5 voltios. Recuerden que son señales digitales van de 0 y 5 voltios únicamente, no hay otros. Bien, acá entonces le digo al pin número 12 le doy una señal alta. Con esta simple instrucción el LED se tendría que encender. Voy a simulación, inicio la simulación, fíjense que el LED se encendió. Ahí está. Detengo la simulación. Acá en la sentencia de control voy a colocar que ese LED quede encendido durante un segundo. O sea, en la primera sentencia le estoy diciendo al pin número 12 mandarme una tensión de 5 voltios y esperar un segundo.
Voy nuevamente a salida, selecciono la misma sentencia, selecciono el mismo PIN o pasador número 12, en este caso le cambiamos a baja. Y nuevamente voy a control y nuevamente le coloco un segundo. ¿Qué es lo que hace esto? Va a permitir que el LED se encienda un segundo, se va a encender, va a esperar un segundo, luego se va a apagar, va a esperar otro segundo. Y esa se va a repetir siempre. Veamos la simulación. Ahí está. Un segundo. Ese sería mi primer circuito utilizando el Arduino. Este sería mi primer programa. Enciendo un segundo y lo apago otro segundo. Aquí tengo la simulación y vamos a modificar el circuito para más LED, para hacerlo más interesante. Acá hago un clic en código para que se me pierda la pantalla esa, para que quede más amplia la pantalla de trabajo. Vamos a eliminar el LED, la resistencia, vamos a cargar un protoboard. A ver, acá. Vamos a conectar varios LED. 1, 2, 3 LED. Y le cambiamos de color. A este le vamos a colocar verde. Y a este le vamos a colocar amarillo. Acuérdense que los LED van conectados siempre con una resistencia. En este caso toda esta resistencia la vamos a conectar al negativo. El negativo lo tenemos que conectar a la plaqueta. Acá donde dice GND, al lado del pin número 13, hacemos un clic y lo conectamos a la línea negativa del protoboard, que cambiamos con color negro. Ya estaría. Ahora vamos a utilizar, por ejemplo, el pin 7 para el rojo, el pin 6 para el verde y el 5 para el amarillo. Le cambiamos de color, amarillo, verde o rojo. Bueno, entonces tenemos un circuito en paralelo con 3 LEDs conectados al pin de salida del Arduino 5, 6 y 7. Todo esto conectado al negativo de la placa. La salida del LED va a una resistencia y de ahí a la salida de la placa. Eso sería todo mi circuito. Ahora nuevamente me voy a la parte de programación. Puedo utilizar esta misma sentencia. Vamos a ampliar un poco acá para que se vea, ¿no? ¿Qué es lo que digo ahora? Acuérdense, 5, 6 y 7 son los pines que tengo conectados. 5, 6 y 7. Voy a comenzar con el pin 5. Al número 5 le voy a decir que se encienda durante un segundo. Al pin 5 que se encienda durante un segundo. Luego voy a decir que luego de ese segundo el pin número 5 se tiene que apagar. Entonces defino el pin número 5, en este caso, en baja. Y al pin 6, el verde, le voy a decir que se active, encienda. Entonces le voy a dar alta. ¿Estamos bien hasta ahí? Y espere otro segundo más. Para no hacer todo el paso de nuevo, lo único que tengo que hacer es me ubico acá, donde dice pin 5, hago un clic con el botón derecho y duplico. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El 5 se va a encender un segundo, en el siguiente segundo se va a apagar y se va a encender el verde, que sería el número 6. Al siguiente segundo se va a apagar, o sea el 6,
se va a apagar y se va a encender el número 7. Ahí está. Veamos la simulación. ¿Cómo quedó? Amarillo un segundo, verde un segundo, rojo. Ahí está. Amarillo, verde, rojo. Fíjense, acá me faltaría apagar el LED rojo. Se enciende el amarillo, el verde y el rojo queda encendido. Entonces, detengo la simulación, voy acá arriba, y al principio le digo al pin número 7, lo voy a apagar. Ahora sí, vamos a iniciar la simulación. Fíjense, el amarillo se enciende un segundo, pasa el verde, se apaga el amarillo, y ahí está. ¿A qué se parece? ¿A qué circuito se parece eso? David, A ver tenemos un si mini entiendo. secuenciador. Podría decir que tengo un semáforo, la simulación de un semáforo. Yo ya lo veo para la carroza eso. Ya vamos a llegar a eso, vamos de a poco. Bueno, en este caso estoy simulando un semáforo. En este caso, bueno, cada segundo se enciende un LED. Fíjense, ¿ven? En secuencia. Acá simplemente bastaría con aumentar el tiempo y ya está. Acá supónganse que yo vamos a detener un momento la simulación y vamos a decir, supónganse que a todo lo quiero dar 3 segundos. ¿Cómo haría eso? Colocaría el 3 acá, colocaría el 3 acá y colocaría el 3 acá. David, acá hay un comentario, dice, para el arbolito de Navidad, dicen. Sí, ya vamos a llegar a eso con tira LED. Espero que tengamos tiempo. Es un proyecto bastante interesante lo que se pueden hacer. Y bueno, acá les quería mostrar algo. Acá, por ejemplo, yo para modificar el tiempo de 3 segundos tuve que cambiar en cada una de las instrucciones. 3 acá y 3 acá. Supónganse que yo tuviera 10 LED o 12 LED, tendría que hacer lo mismo para todos, lo cual es algo complicado, me resultaría complicado. Para eso utilizaría algo llamado variable. Variables, me voy acá en la parte del bloque de variables y me voy a crear una variable llamada tiempo, donde voy a definir el tiempo de espera. A ver, ¿cómo hago esto? Acabo de crear una variable y acá me dice definir o cambiar la variable. En principio voy a colocar definir la variable tiempo y acá voy a colocar un valor, supónganse 2. Entonces a la variable tiempo le estoy asignando un número 2. Ahora, acá donde dice espera, en vez de colocar ese numerito 3, voy a colocar el valor de esa variable. Para eso voy a seleccionar el tiempo y lo ubico ahí en este mismo circuito. Fíjense que en la programación en bloque, cada bloquecito está diseñado para incluirse en un determinado lugar. No hay otra forma. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer entonces? Acabo de crear una variable, la defino en el 2, y acá le digo, esperar tiempo que vale 2 segundos. Inicio la simulación y cada 2 segundos se va a encender un LED. ¿Estamos bien? David, Me una parece, pregunta. Nos sí. preguntan acá si lo usan para semáforos realmente a este Arduino. No creo. Yo creo que utilizan otra clase de circuitos. Pero se podría hacer fácilmente con un Arduino, ¿eh? Yo creo que utilizan con Pico, microcontroladores directamente. Plaquetitas ya que vienen con esta información. Como no es difícil, simplemente se tienen que encender en secuencia. En un determinado tiempo se lo programa al PIC y se lo manda directamente al PIC. No se gastan en hacer o utilizar una plaqueta solamente para este circuito. Bueno, volviendo acá. Supónganse, si yo quisiera cambiar el tiempo directamente, supónganse a 500, pero 500 milisegundos. Acuérdense que acá yo puedo modificar el tiempo. Lo cambio a milisegundos.
Esto va a ser, ¿qué sería? 500 milisegundos, sería la mitad de un segundo. Vamos a iniciar la simulación. Cuando el tiempo se va volando, fíjense que la secuencia es más rápida. Amarillo, verde, rojo. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la cantidad de LED y vamos a colocarle un solo color para que sea más interesante. Justamente ahora vamos a programar una secuencia, diferentes secuencias con un mismo circuito. Vamos a agregar un par de LEDs más para que sea más interesante, más vistoso. Ahí, 5 LEDs por lo menos. Vamos a colocar su resistencia. Fíjense que simplemente conectamos el cátodo, la resistencia y eso al negativo. Y acá vamos a utilizar el pin número 4 y le vamos a cambiar de color para que no se mezcle. Y el pin número 3. Acuérdense que son pines digitales. Ahí está. Entonces tengo 5 LEDs conectados a los pines 3, 4, 5, 6 y 7. Y la salida de todo eso conectado a negativo o GND. ¿Estamos? Ahora sí vamos a hacer una secuencia. ¿En qué va a consistir la secuencia? La primera secuencia. Vamos a encender de a 1 cada segundo, cada 500 milisegundos. O sea, básicamente lo que hicimos con el circuito anterior del semáforo. O sea, vamos a encender de a 1. A ver, vamos al código. Ampliamos un poco más. Hago un clic acá. A ver si simulamos lo que ya tenemos hecho, que es lo que va a pasar. Se enciende, se enciende. Fíjense que en este caso comienza en el pin del medio, va en el LED del medio y se dirige hacia la izquierda. Pero eso no es lo que yo quiero. Quiero que comience acá con el LED número 7, con el que está conectando el pin número 7, se vaya hasta el pin número 3. ¿Estamos? Entonces, acá tengo que cambiar esto. Vamos a eliminar todo para hacerlo desde cero y se vea cómo se hace. La variable vamos a usar la misma variable, cosa que podamos variar la frecuencia del tiempo. ¿Sí? La variable ya la tenemos definida, se llama tiempo, en este caso le dimos un valor de 500. Vamos a la salida, definimos el pasador, lo ubicamos acá. ¿Qué pasador sería este el primero? Corresponde al pin número 7, es un pasador de salida. Fíjense que lo saqué del bloque de salida con color azul. Entonces coloco número 7 y en alta, o sea, estoy encendiendo al LED. Eso tiene que tener una duración, ¿cuánto? En este caso de 500 milisegundos. Ahí está. Entonces, se enciende el primer LED. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Apagarse ese LED y encender el siguiente. Entonces, nuevamente voy con el pasador, coloco el número 7, en este caso lo tengo que apagar. Nuevamente coloco otro pasador, en este caso sería el número 6, que lo tengo que encender. Y agrego el tiempo con su variable. Y acá lo cambio a milisegundos. Para no estar repitiendo todo el proceso, me resulta mucho más fácil. Ubico acá, donde quiero duplicar, en este caso donde dice definir pasador número 7 en baja. Hago un clic, duplico y lo coloco abajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hasta ahí? Encendimos el 7, esperamos un segundo. Apagamos el 7, encendimos el 6. Espero otro segundo, apago el 6 y enciendo el 5. Nuevamente duplico, clic acá abajo. ¿Se ve bien la pantallita o lo amplío más? ¿Se ve? Ahí está. Se ve perfecto, David. Perfecto. Bueno, entonces acá el 6 lo apagué, encendí el 5. Ahora en la siguiente tengo que apagar el 5, enciendo el 4. Y una vez más me faltaría. Duplico, me voy abajo, hago un clic, apago el 4, clic y enciendo el número 3.
y ya estaría. Llega hasta el 3. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? En algún momento se tiene que apagar el 3. Eso como en este lenguaje de programación, esta sentencia se repite. Lo que tengo que hacer es acá arriba, colocar el número 3 y lo apago. Porque viene de abajo, comienza así, comienza de acá arriba, define el tiempo, define los pasadores, va leyendo las instrucciones, llega al final y otra vez comienza al principio. Es cíclico. ¿Estamos? Probemos a ver si funciona. Vamos a darle iniciar simulación. Enciende el 7, 6, 5, 4, 3 y vuelve. ¿Estamos bien? Bien. Esa sería mi primera secuencia. Ahora vamos a modificar. Vamos a detener la simulación. A ver, ahora vamos a hacer que se enciende el 7, quede encendido el número 7, pasa al 6, quede encendido el 7, pasa al 5, los dos anteriores van a quedar encendidos y así, hasta el final. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos eso? A ver, vamos a... Ya acá lo vamos a eliminar. Entonces, a ver, separamos. Ahí está. En esta secuencia se va a encender el número 7, va a esperar un segundo, se va a encender el 6, quedándose el 7 encendido, se va a encender el 5, los dos anteriores encendidos, el 4, los 3 anteriores encendidos y así, hasta el final. Entonces, enciendo el 7 en alta. La siguiente instrucción sería encender el número 6 en alta. Al 7 lo dejo encendido, acá arriba. Voy a duplicar. Acá enciendo el 5. Duplico nuevamente. Acá enciendo el 4. Duplico nuevamente. Y el 3. Duplico. Y para finalizar, ¿qué tengo que hacer? Apagar todo. Entonces coloco el 3, el 4, 5, 6, 7, apagado. Entonces el 3, le doy baja. 4, le doy la instrucción de baja y se apague. 5, lo mismo. 6, lo mismo. El 7, lo mismo. Y digo que espere un tiempo de 500 milisegundos. Ahí está. Entonces, vamos a iniciar la simulación. Enciende el primero, enciende el segundo. Ahí está. Se apagan todos y vuelve a repetirse la secuencia. ¿Cómo vamos, Sergio? Excelente, David. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer por último? A ver, ¿qué hora son? Sí, nos queda 10 minutos. Esa sería la segunda secuencia. Para la tercera secuencia vamos a hacer un efecto del auto fantástico. Me imagino que varios acá vieron la serie del auto fantástico, como la lucecita del auto iba hacia un costado y volvía, ¿sí? Vamos a tratar de hacer esta secuencia. A ver, vamos a quitar la mayoría, lo vamos a
colocar en la papelera y vamos a conectar. Entonces, el primer LED corresponde al pin 7, el corriente de salida, le vamos a dar alta. Voy a esperar un tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que apagar el 7 y se tiene que encender el número 6. Entonces, acá, buscamos. Entonces, se apaga el 7 y se enciende el número 6. Ahí está. Duplicamos nuevamente, botón derecho, duplicamos, lo ubicamos en su lugar. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que apagar el 6 y se tiene que encender el número 5. Nuevamente botón derecho, duplicamos, hacemos un clic, en este caso se apaga el número 5 y se enciende el número 4. 5, duplicamos, se apaga el número 4 y se enciende el número 3. ¿Qué faltaría? A ver, apaga el número 4, se enciende el número 3. Ahora tiene que volver, o sea, duplicamos nuevamente, subimos, se tiene que apagar el número 3 y se tiene que encender el número 4. Duplica, o sea, estamos haciendo el inverso, el paso inverso, ¿no? Estamos volviendo del número 3 hacia el número 7. Se apaga el 3, se enciende el 4. Se apaga el 4 y se enciende el 5. Finalmente, se apaga el 5 y se enciende el número 6. Ahora se tendría que apagar el número 6 y encenderse el 7. Pero si vamos arriba, acá ya tenemos. Entonces simplemente nos faltaría colocar la instrucción del número 6 que se apague. Vamos al número 6, le damos baja. A ver, iniciamos la simulación. Ahí está. Ese sería el efecto del auto fantástico. Todavía lo veo muy lento. Entonces acá en vez de colocar 500, le voy a colocar 200 milisegundos. Para que el efecto sea más rápido. Iniciamos nuevamente la simulación. Al principio tarda porque justamente es un simulador que está trabajando en línea. Está procesando la información y una vez que comienza, ahí lo tenemos al efecto más fluido. Tengan en cuenta que toda esta clase queda grabada en el canal del área de educación digital. Si necesitan repasar cómo están hechas las conexiones, cómo está hecha la programación, ingresan nuevamente al video y lo ven con tranquilidad. Esta semana vamos a entregar el trabajo práctico número 2 para los que quieran desarrollarlo y lo envían por el aula de Classroom. Tengan en cuenta que no es obligatorio, es simplemente para aquellos que quieran practicar, quieran hacer un seguimiento de su aprendizaje. Es solo para que se puedan ejercitar y de esa forma Exactamente, sacar todas las dudas de ustedes. exactamente. Recuerden que el día viernes a las 3 de la tarde vamos a hacer una clase de consulta a través del Meet.
El enlace se lo envía por el grupo de WhatsApp para sacarse cualquier duda sobre el trabajo práctico número 2, que tiene que ver justamente con este tipo de conexiones, con diferentes secuencias. Como les dije, cualquier cosa, si tienen alguna duda o fui demasiado rápido, pueden volver a ver el video que se va a encontrar ahí en el canal del área de educación digital. ¿Alguna duda por ahora, Sergio? Había unas preguntas. Aguantame un segundito. En las entradas digitales, diferencias, me dicen. No te entiendo. Acá lo leí. ¿Cuáles son las diferencias entre pines digitales y analógicos? Bueno, vamos a detener la simulación un segundito. Vamos a agrandar la pantalla. Acuérdense que el Arduino, acá en la parte de arriba, trabaja con pines digitales. Acá yo tengo entradas analógicas. Significa que acá vamos a tener valores en forma continua. Acá, al decir digitales, solamente estoy trabajando 0 volts a 5 volts. Una onda cuadrada. Solamente una onda cuadrada. En cambio acá en señales analógicas voy a trabajar con una onda sinusoidal. Significa que puedo variar mis valores de tensión. Los valores de tensión van desde 0 a 5 voltios, pero pueden tomar desde 0, 0,2, 1,2, 2,5, 3,9, 4,8, suponete, hasta llegar al 5. O sea, puedo variar el voltaje. Eso me va a permitir, por ejemplo, si tengo conectado un LED, aumentar o disminuir su luminosidad. O si tengo conectado un motor, aumentar o reducir su velocidad. Esta es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pregunta por el tema de los LED. Si cambiamos los LED de color, ¿corresponde cambiar la resistencia? Claro, justamente se aplica la ley de Ohm. Pero generalmente estos LEDs, ya sea de rojo, verde o cualquier otro color, se lo coloca de 220, 330 ohmios y con esto bastaría. Por ejemplo, acá yo no lo cambié, ¿ve? Acá está figurando 1 kilo ohm, es mucho. Lo tendría que haber cambiado a 220. 220 va así sobra para que el LED funcione bien. No se va a quemar. Y después ¿Qué las más sería, demás Sergio? preguntas casi son similares, David. Bien. Bueno, como les decía, el trabajo práctico lo vamos a entregar ahora, lo vamos a subir a la plataforma de Classroom, el que quiera desarrollarlo, bienvenido sea. Con esto damos por finalizada esta segunda clase. ¿Algún comentario, Sergio? No, y agradecer a todos los que participaron hoy en la segunda clase y bueno, invitarlos para el próximo martes, para la tercera etapa. Sí, exactamente. Cualquier cosa, como le dije, no se asusten. Quizás se fue muy rápida la explicación. Lo que pasa es que el tiempo es corto. Tenemos 1 hora y media y la verdad no se puede desarrollar en detalle. Y como les dije, traten de ver el video nuevamente. Si tienen dudas, el día viernes vamos a estar respondiendo a cualquier consulta. Bien, David, bien, Sergio, muchas gracias por desarrollar este encuentro. Creo que los ejemplos han sido bastante clarificadores. Por lo tanto, le agradezco a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube. Si es la primera vez que nos siguen, pueden suscribirse a nuestro canal para estar notificados de los próximos encuentros que vamos a desarrollar. Y finalmente me quedaría agradecerles nuevamente a David y a Sergio por llevar adelante este espacio y bueno, a nuestro compañero Facundo que nos ayuda en lo que es la transmisión de este encuentro. Nos estaremos viendo el próximo encuentro, el tercer encuentro sería el próximo martes 3 de noviembre a las 15 horas por este canal de YouTube. Muchas gracias Sergio, muchas gracias David. Sí, Leo, acá acá voy a responder una pregunta que están haciendo por el Sí, chat. sí, claro. Dice, los pines analógicos son solo de entrada y los pines digitales de entrada-salida.
Exactamente, los pines analógicos son solo de entrada. Ahora, para simular un pin analógico de salida se utiliza señales PWM. ¿Sí? Bueno, nuevamente hago extensivo el saludos a todos los que nos siguen. También si pueden visitar nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, buscándonos como Área de Educación Digital Jujuy, y acceder a todo el material que ponemos también a disposición allí. Nos estaremos viendo el próximo martes, entonces a las 3 de la tarde por el canal de YouTube. Entonces nos estamos viendo. Un saludo enorme. Gracias Sergio, gracias David. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos.